a un día más de su reto de la lectura bíblica. Vamos a dar inicio esta mañana dándole gracias a Dios porque nos ha permitido despertar y amanecer un día más. Hay mucho por qué darle gracias a Dios y ahí donde tú estás en esta mañana, si gustas inclinar tu rostro, y aquí solamente se trata de creer en Dios, hablarle con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el Señor ahí va a estar listo para escucharte. Así que démosle gracias a Dios y continuamos e iniciamos con esta lectura. Padre, te damos gracias esta mañana por un día más que nos has permitido levantarnos buscando de tu presencia, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a disponer nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos listos para que tú trabajes en cada corazón, para que tú hagas tu obra a través de nosotros, Señor. Aquí estamos, Dios, pidiéndote tu ayuda, pidiendo tu entendimiento, tu sabiduría, que seas tú hablándonos en cada lectura de la Biblia, Señor. Que seas tú ayudándonos para saber guiar nuestra vida, nuestro camino, nuestro diario vivir. En tus manos nos ponemos y te doy las gracias por todas las personas, Señor, que podrán mirar, Dios, esta lectura bíblica. Háblanos, Señor, porque te necesitamos cada día. Háblanos, en tus manos nos ponemos para que seas tú, Señor, guiándonos, diciéndonos y hablándonos lo que deseas hacer en nosotros. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a cada uno de los que están conectando, están mirando esta lectura bíblica que seguramente es de gran bendición para nuestras vidas porque Dios, Dios nos dejó con esa instructivo que es nuestra Biblia. Así que leamos lo que tenemos aquí en Jueces. Voy a leerte Jueces 19, 20 y 21. Dice, el levita y su concubina. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre, en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses, cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno, repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después el padre de la muchacha le pidió, por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo, repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo, mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo, vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó, no, no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá. Luego añadió, ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá.
y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta. Le gritaban al anciano dueño de la casa: «Saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él». El dueño de la casa salió y les dijo: «No, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tan infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora, para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia». Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. «Levántate, vámonos», le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo lo que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Jueces 20. Los israelitas derrotan a los benjaminitas. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas les dijeron al levita: «Cuéntanos cómo sucedió esta infamia». El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: «Mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa, con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina, de tal manera que murió.
Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora todos ustedes, israelitas, opinen y tomen una decisión aquí mismo. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa. Y esto es lo que le haremos ahora a Gibeá. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1000 y a 1000 de cada 10,000 para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibeá de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibeá para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibeá para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Entre todos ellos habían 700 soldados escogidos, que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con una honda una piedra contra un cabello, sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se pusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se había apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Así fue como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel, y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Y Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor les respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día subieron los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas como en las ocasiones anteriores,
y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto y por el camino que lleva a Betel y también por el que lleva a Gibeá. Los benjaminitas decían: los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto, los israelitas cambiaron la táctica y presentaron batalla en Baal Tamar. Y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibeá. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibeá y fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. Y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín porque confiaban en la emboscada que había tenido contra Gibeá. De repente los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibeá. Se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que cuando éstos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matando a unos 30, se decían: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibeá hacia el lado oriental. Cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros y valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjaminitas, armados con espada. Todos ellos guerreros valientes, pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Jueces 21. Esposas para los benjaminitas. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿por qué les ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas:
¿Quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo: tendrá que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan? Si ya hemos jurado ante el Señor de no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio. Entonces preguntaron: ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que de los habitantes de Jabes Galaad no había allí ninguno. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer. Exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaminitas que estaba en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjaminitas y les entregaron las mujeres de Jabes Galaad que habían dejado con vida. Pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los ancianos de la asamblea dijeron: ¿cómo podemos darle mujeres a los hombres que quedaron, si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas como esposas, porque hemos jurado, diciendo: maldito sea el que dé una mujer a un benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel y al este del camino que va de Betel a Siquén, y al sur de Leboná. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín: vayan, escóndanse en los viñedos, y estén atentos cuando las muchachas de Silo salgan a bailar. Salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa, y váyase a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos: sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín mientras bailaban las muchachas. Cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Hasta aquí terminamos con Jueces. Mañana vamos a dar inicio con Ruth, pero ¿qué tal esta lectura que acabamos de leer el día de ahora? ¿Qué reflexión nos trae esta palabra que Dios nos da el día de ahora? Que aquí miramos cómo la obediencia y la fidelidad que se le tiene a Dios viene a ayudar al pueblo. Mirábamos cómo mientras que estaban en esa
batalla, los israelitas clamaban al Señor porque sentían que ya estaban derrotados. Sin embargo, el pueblo clamaba, clamó el primer día, clamó el segundo día y sentían derrota, pero ellos clamaban y sin embargo eh, los otros sentían que tenían la victoria, ¿verdad? Y así es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Sentimos que tenemos la victoria, pero no clamamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios escucha cuando tú volteas tus ojos al Señor y le hablas y le pides dirección y le pides ayuda. Entonces Él viene y te la da. Pero cuando no lo hacemos, muchas de las veces sentimos que vamos por el buen camino, sentimos que tenemos la victoria y pues terminamos derrotados en nuestras diferentes partes de nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier área que nosotros podamos estar pasando, así como los israelitas clamaron al Señor y se miraban, se sentían derrotados, pero ellos clamaban, así nosotros debemos de clamar una y otra vez. Y pues con miedo, quizá, ¿verdad? No sabemos todo por cuanto estuvieron pasando todos estos tiempos de batalla que debieron de haber sido demasiado fuertes, impactantes. Sin embargo, Dios les hablaba porque ellos se acercaban a Dios y les decía, adelante, sigan, y seguían matando miembros de su pueblo, pero Dios les decía, adelante. ¿Por qué? Porque Él les iba a dar la victoria y sabía quién iba permitir que permaneciera, ¿verdad? Y con la victoria. Así es de que yo te dejo como reflexión en estos días de que clamemos siempre a Dios, de que busquemos siempre al Señor y aun cuando sintamos en cualquier momento de nuestra vida que estamos perdiendo o que quizás sintamos que no nos escucha el Señor, tenlo por seguro que Él está trabajando en lo que nosotros ya le pedimos y Él nos va a responder conforme a su voluntad y en su tiempo. Así es de que no dejes de clamar al Señor y gracias por estar este tiempo aquí. Nos despedimos, pero te espero el día de mañana a la misma hora. Pues ya sabemos que estamos en YouTube, así que etiqueta, publica y tú invita a personas para que puedan disfrutar de esta lectura, donde el Señor siempre nos va a tener una palabra para cada uno de nosotros. Bendiciones, que tengan buen día. Hasta mañana.